Bienvenidos, amados hijos e hijas de la luz, a este espacio sagrado donde la fe se vuelve puente entre la tierra y el cielo. Hoy no estás aquí por casualidad, estás aquí porque tu alma, en medio del cansancio, el dolor o la incertidumbre, ha lanzado un grito al cielo, un grito que ha sido escuchado. El rosario que vamos a rezar no es uno más, no es una rutina devocional, es una súplica urgente, un acto de fe desesperada, un clamor directo al corazón de Dios a través del poder celestial de la medalla milagrosa. ¿Cuántas veces has sentido que ya no puedes más? Que la carga es demasiado pesada, que la noche no se termina, que el milagro no llega. Tal vez estás esperando una sanación, una respuesta, una salida que parece no venir. Pero hoy, esta oración se convierte en tu arma, en tu refugio y en tu esperanza. La Virgen María no es una figura lejana, es madre presente, y cuando ella prometió grandes gracias a quienes lleven con fe la medalla milagrosa, no hablaba de una esperanza abstracta, sino de intervenciones reales, concretas, milagrosas. Por eso, antes de comenzar este rosario, te invito a escribir en los comentarios con fe ardiente esta frase poderosa. Oh María, por tu medalla milagrosa, mi milagro llega antes de mañana. Escríbela. Declárala. Esta no es una frase mágica, es un acto de fe que activa los cielos y mientras lo haces deja tu petición personal. Estamos formando un altar de oración colectiva que mueve el corazón de Dios. Hoy oramos como quienes no tienen otro refugio más que su misericordia, como Jairo, como la mujer del flujo de sangre, como el centurión que pidió un milagro a distancia. Todos ellos vieron lo imposible hacerse real. ¿Por qué tú no? Jesús dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hoy somos miles unidos en una sola voz, y la Virgen está aquí, acompañando esta oración, llevando nuestras súplicas al trono de su Hijo con la dulzura de una madre y el poder de una reina. Este rosario está marcado por un propósito, ver milagros antes del amanecer. Tal vez hoy sea tu última oración antes de rendirte, pero Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte. Él ha oído tu suspiro más profundo, esa lágrima silenciosa que nadie vio, pero que el cielo recogió como semilla. El cielo no está cerrado, está atento. Y esta oración, cuando nace del corazón y se une a la medalla milagrosa, tiene el poder de abrir las compuertas de bendición. Así que respira profundo, cierra los ojos, imagina la luz de la Virgen cubriéndote. Visualiza el milagro. Siente la esperanza volver a tu pecho. Esta noche algo va a cambiar. No por emoción, sino por fe. Porque Dios sigue haciendo milagros. Y María es la estrella que anuncia la llegada de ese nuevo día. Escribe agora mesmo nos comentarios. Oh María, por tu medalla milagrosa, mi milagro llega antes de mañana. Es tu declaración de fe, tu acto de guerra espiritual, tu sello de victoria. La historia de la medalla milagrosa no es un mito piadoso. Es una revelación directa del cielo, una intervención de la Virgen María en un momento específico de la historia para traer esperanza, poder y milagros a quienes la invoquen con fe. Corría el año 1830. En un convento de París, una joven novicia humilde y silenciosa, Catalina Labouré, recibe una visita sobrenatural que cambiaría el mundo. Una noche la Virgen María se le aparece, rodeada de luz celestial, y le entrega una misión: diseñar una medalla según su visión. En esa aparición, María pronuncia palabras que siguen resonando con poder hasta hoy. Haz acuñar una medalla según este modelo. Todas las personas que la lleven recibirán grandes gracias, especialmente si la llevan con fe. Querido hermano, querida hermana, esta no es una promesa poética, es un compromiso celestial. María no hace promesas vacías. Lo que ella prometió, lo cumple. Y desde entonces, millones de testimonios alrededor del mundo confirman milagros de sanidad, liberación, reconciliación, provisión y protección gracias al uso fervoroso de esta medalla. ¿Por qué tanto poder? Porque no se trata del objeto en sí, sino de lo que representa.
La intercesión maternal de María, la gracia de Dios derramada con abundancia y la fe activa del creyente que se atreve a creer cuando todo parece perdido. Cuando llevas la medalla milagrosa al cuello, no estás usando un adorno, estás portando un escudo espiritual. Estás declarando al mundo invisible: pertenezco a la Virgen, estoy bajo su amparo, estoy cubierto por la gracia. Y esa declaración tiene consecuencias. Los rayos que emanan de las manos de María, como se ven en la medalla, son símbolo de las gracias que ella derrama sin cesar sobre quienes se las piden. Catalina preguntó por qué algunos rayos no brillaban, y la Virgen respondió: porque son gracias que nadie pide. Puedes imaginar cuántas bendiciones están esperando solo que tú las pidas. Cuántas respuestas no han llegado aún porque no te has atrevido a clamar con fe. Hoy eso cambia. Hoy pedimos sin temor. Hoy activamos el poder de esta promesa. La medalla milagrosa no es superstición. Es un canal de fe. Es una señal del cielo que apunta a Jesús, el único que puede hacer lo imposible. Y María, como madre fiel, camina a nuestro lado para guiarnos hasta Él. Ahora, te invito a tomar tu medalla, si la tienes, o a imaginarla en tu corazón. Colócala sobre tu pecho. Y mientras sientes su presencia, declara con nosotros: Madre, activa tu promesa en mi vida. Por tu medalla milagrosa recibo el milagro antes de mañana. Hoy, como Catalina, tú también eres testigo de esta promesa. No necesitas ver con los ojos naturales, sino creer con el alma, porque la fe no espera pruebas, la fe actúa. Y cuando se encuentra con la obediencia, provoca milagros. Comenta aquí abajo: Oh María, por tu medalla milagrosa, mi milagro llega antes de mañana. Hay algo profundamente poderoso que ocurre cuando escuchamos un testimonio verdadero. Nuestra fe se eleva, nuestra esperanza se despierta y algo dentro de nosotros comienza a decir: si Dios lo hizo con ellos, también puede hacerlo conmigo. Por eso, este bloque es un altar de historias vivas, de milagros que ya ocurrieron, de promesas cumplidas, de almas que clamaron con fe y recibieron antes de lo esperado. Te invito a abrir tu corazón mientras compartimos estas historias, algunas documentadas, otras enviadas por nuestros propios seguidores, pero todas con un mismo hilo invisible: la intervención de la Virgen María a través de su medalla milagrosa. Testimonio 1. El diagnóstico revertido. Una madre desesperada en Perú escribió: mi hijo fue diagnosticado con leucemia. Me aferré a la medalla milagrosa y recé este rosario cada noche. En menos de una semana, los médicos no pudieron explicar la mejora repentina. Hoy está completamente sano. Sé que fue María. Testimonio 2. El trabajo imposible. Un joven en México capital compartió: llevaba más de un año sin conseguir empleo. Escuché esta oración una madrugada y recé con fe. Al día siguiente me llamaron de una entrevista a la que me habían dicho que ya estaba cerrada. Fui contratado el mismo día. Testimonio 3. El corazón restaurado. Desde Colombia, una mujer cuenta: mi esposo me abandonó y caí en una depresión profunda. Una amiga me regaló la medalla milagrosa y me enseñó esta oración. La paz volvió. Mi esposo regresó. Y más que eso, volvimos a orar juntos. Y podríamos seguir por horas. Testimonios de sanidad, provisión económica, reconciliación familiar, dirección espiritual, puertas que se abren, deudas que se cancelan, hijos que vuelven a casa. Todo por una fe sencilla que se agarra con fuerza a la promesa de la Madre de Dios. En el Apocalipsis se nos presenta a una mujer vestida de sol, coronada de estrellas y con la luna bajo sus pies. Esa es la imagen de María. Y esa mujer sigue interviniendo, sigue luchando por sus hijos, sigue ganando batallas invisibles que solo se explican por la fe. A veces creemos que los milagros son para otros, pero escucha bien, el milagro también es para ti. La diferencia está en si lo crees, si lo pides, si te atreves a declararlo, porque Dios no hace acepción de personas, y la Virgen no desoye a quien la invoca con el corazón. Este es el secreto.
Cada vez que alguien comparte su testimonio, está liberando la posibilidad de que ese mismo milagro se multiplique. Por eso queremos que tú también seas parte. ¿Ya recibiste un milagro con la medalla milagrosa? ¿Estás esperando uno ahora mismo? Comienza hoy a hablar como si ya hubiera sucedido. Declara con gratitud, aunque aún no veas. Visualiza la respuesta, nómbrala, escríbela, agrádela por adelantado. Porque la gratitud anticipada abre portales del cielo. Porque cuando otros leen tu fe, su fe también se enciende. Porque tu historia, por sencilla que sea, puede ser la señal que otro necesitaba para creer. Comenta aquí abajo, yo también veré mi milagro antes de mañana. Comparte este video con alguien que necesita recordar que los milagros todavía existen. Si tienes un testimonio, escríbelo. Si estás esperando uno, decláralo. Porque al compartir también siembras. ¿Has sentido alguna vez que el tiempo se te escapa? ¿Que la situación que enfrentas no da más espera, que necesitas una respuesta, una solución, una puerta abierta? Ahora, en esos momentos, el alma entra en un estado de súplica urgente. No es una oración rutinaria, es un clamor que brota desde lo más profundo, que nace entre lágrimas y se eleva con fuerza hasta el cielo. Y es precisamente ahí donde ocurre uno de los secretos espirituales más poderosos. La fe urgente acelera los milagros. En el Evangelio vemos ejemplos de esta fe ardiente. El centurión que dijo, «Basta que digas una palabra y mi siervo quedará sano». La mujer que tocó el manto de Jesús, creyendo que solo ese acto le devolvería la salud. Jairo, que cayó a los pies del Maestro clamando por la vida de su hija. Ninguno de ellos esperó tiempos ideales. No esperaron tranquilidad ni ceremonias. Su fe fue inmediata, sincera, desesperada, y por eso obtuvieron una respuesta también inmediata. Así también es la medalla milagrosa. María le prometió a Santa Catalina que las gracias serán abundantes para quienes la lleven con fe. Pero hay un detalle oculto que hoy quiero revelarte. La rapidez del milagro muchas veces está directamente relacionada con la intensidad de tu súplica. Cuando tú rezas con urgencia, con el corazón encendido, con lágrimas en los ojos, con confianza absoluta, el cielo se mueve. No porque lo obligues, sino porque tocas el corazón de Dios con tu verdad, con tu entrega total. Es como si el alma gritara, no puedo más sin ti, y ese grito rompe el tiempo, disuelve obstáculos, conmueve al cielo. Hoy es ese día para clamar con urgencia. Hoy no venimos con rezos fríos ni peticiones tímidas. Hoy venimos con hambre de milagro, con fe que no acepta demora, con corazones que dicen, Virgen María, no esperes más. Necesitamos tu intercesión ahora. Ora así, Madre Santísima, yo sé que puedes, yo sé que escuchas, yo sé que actúas con poder cuando tu Hijo lo permite. Por eso hoy, con todo mi ser, te ruego que el milagro llegue antes de mañana, que lo que está estancado se mueva, que lo que está cerrado se abra, que lo que parece imposible suceda. En Isaías 65:24 Dios promete, antes que clamen yo responderé, mientras aún estén hablando, yo habré oído. Eso es aceleración divina, y esa es la promesa que tomamos para este momento. Sostén tu medalla en las manos mientras oras, siente su peso, recuerda sus promesas, y habla con María como con una madre que te ama, que sufre contigo, que lucha por ti, y que jamás abandona a un hijo que clama con el corazón en la mano. No pienses en lo tarde que parece estar tu situación. No repases las veces que no funcionó. No repitas lo que el miedo te susurra. Solo repite esta verdad. Mi milagro llega antes de mañana. Y cada palabra que digas será como una chispa encendiendo el fuego del cielo a tu favor. Porque la fe, cuando se vuelve urgente, se vuelve imparable. Y el cielo no resiste a un alma que grita con amor y confianza. Madre, ven ahora. Escribe en los comentarios, no espero más. Mi milagro llega ahora. Coloca tu necesidad más urgente junto a esa frase. Compártelo con alguien que necesita saber que los cielos se abren con la súplica sincera. Cierra los ojos por un instante e imagina esto. La Virgen María de pie sobre el mundo,
con sus brazos abiertos, y de sus manos fluyen rayos de luz dorada, intensa, viva. Cada uno de esos rayos es una gracia, una respuesta, una intervención del cielo. ¿Sabes lo que ella misma dijo a Santa Catalina? Estos rayos simbolizan las gracias que derramo sobre quienes me las piden. Pero hay rayos que no brillan porque son gracias que nadie pide. ¡Qué profunda y poderosa revelación! Hay bendiciones, milagros, transformaciones esperando ser liberadas, pero necesitan de una cosa: tu voz, tu oración, tu petición. Hoy es el momento de pedir todo, sin temor, sin medida, sin duda, porque María no es una mensajera pasiva. Ella es un canal activo de luz que rompe cadenas, de amor que arranca raíces de dolor, de poder que actúa donde todo parece perdido. Tal vez has sentido que tu vida está estancada, que hay áreas bloqueadas, la economía que no fluye, relaciones que no sanan, salud que no mejora, emociones que no encuentran paz. Esos bloqueos, muchas veces, no son castigos, son espacios esperando que la luz de María los toque. Los rayos de la medalla milagrosa no son decoración celestial, son herramientas divinas, son energía pura del cielo enviada por Dios a través de su Madre. ¿Y cómo funcionan? A través de la fe, a través del clamor, a través del deseo sincero de recibir. Los rayos actúan como una espada que corta nudos, como un sol que atraviesa nubes densas, como un río que disuelve muros interiores. Escucha esto. No hay oscuridad tan espesa que resista un rayo de fe. No hay herida tan vieja que no pueda sanar con un rayo de misericordia. No hay situación tan seca que no pueda reverdecer bajo un rayo de esperanza. Hoy, mientras rezas, visualiza esos rayos tocando tu necesidad. Nómbrala. Dísela a María. Pide específicamente. No es momento de generalidades. Es momento de orar con dirección, con intención, con convicción. En el Salmo 18:28, David dice: Tú enciendes mi lámpara, mi Dios alumbra mis tinieblas. Eso es lo que estos rayos hacen. Iluminan lo que tú ya no ves. Reviven lo que tú pensaste que estaba muerto. Revierten diagnósticos, restauran caminos, renuevan destinos. Ora así. Oh María, que tus rayos de gracia penetren mi oscuridad. Que lo que estaba paralizado comience a moverse. Que lo que estaba roto comience a unirse. Que lo que estaba seco comience a florecer. Desata con tu luz lo que mis fuerzas no han podido liberar. No es cuestión de tiempo, es cuestión de luz. Donde llega la luz, desaparece la sombra. Donde actúa la Virgen, desaparece el miedo. Y donde se honra con fe la medalla milagrosa, desaparece lo imposible. Escribe en los comentarios: que tus rayos de gracia penetren mi oscuridad, María. Especifica qué área de tu vida necesita luz. Y comparte este mensaje con alguien que esté caminando en sombras y necesita un rayo del cielo. Hay un momento en toda batalla espiritual que parece ser el más difícil, justo antes de que el milagro suceda. Es ese instante donde el silencio parece eterno, donde el alma se pregunta si fue escuchada, donde la fe tiembla pero aún se mantiene. Esa es la noche antes del milagro. Y no es una noche cualquiera. Es una noche de prueba, de espera activa, de valentía interior, porque antes del amanecer más glorioso siempre viene la oscuridad más densa. ¿Recuerdas cómo actúa Dios? Muchas veces, justo cuando todo parece perdido, cuando las fuerzas humanas ya no alcanzan, cuando los recursos se agotan, es allí donde Él entra con poder. Lloran los que siembran con lágrimas, pero cantan los que cosechan con alegría. Salmo 126:5. Este salmo revela algo vital. La lágrima precede al milagro, el dolor antecede la victoria, la noche viene antes del nuevo día. Quizás ahora mismo estás atravesando tu noche, una noche de incertidumbre, de diagnósticos sin solución, de problemas que se repiten, de oraciones sin respuesta. Pero escúchame con el corazón, la noche no es el final. Es el útero donde se gesta lo divino. La Virgen María también tuvo su noche. 3 días de silencio cuando su hijo yacía muerto. Pero ella no dejó de creer, y por eso fue la primera en contemplar la gloria de la resurrección. ¿Y tú?
¿Podrás perseverar en la noche? ¿Podrás mirar al cielo aunque no veas estrellas? ¿Podrás sostener la medalla milagrosa creyendo que lo invisible está más cerca de manifestarse que nunca? Porque en el mundo natural, todo indica que se necesita luz para creer. Pero en el mundo espiritual, se necesita fe para ver la luz. Hay milagros que llegan no porque gritamos fuerte, sino porque resistimos en silencio. Hay respuestas que se activan en el último minuto, cuando nuestra alma ya no tiene más que hacer excepto confiar. Hoy te invito a hacer algo especial. No luches contra la noche. Abrázala como una antesala del milagro. Dile al Señor: aunque no entienda, confío. Aunque no vea, espero. Aunque duela, creo. Reza con la medalla en tu mano. Hazlo como un acto profético. No es la cantidad de palabras lo que mueve el cielo, sino la calidad de tu fe. Imagínalo, esta puede ser tu última noche sin respuesta. Tal vez cuando el sol despunte mañana, verás señales, abrirás puertas, recibirás noticias, experimentarás lo que durante tanto tiempo pediste. Pero para eso, necesitas pasar por esta noche como un guerrero de fe, como una hija, como un hijo, que sabe que su Madre Celestial intercede sin cesar. Ora así: oh María, si esta es mi noche más oscura, entonces que también sea la que precede mi milagro. Aumenta mi fe, fortalece mi esperanza, y que al despuntar el alba, yo vea tu mano obrando con poder. Escribe en los comentarios: esta noche no me rindo, mi milagro ya viene. Declara tu confianza aunque no veas nada aún. Y comparte este video con alguien que esté atravesando su noche espiritual. En el corazón de cada madre hay un deseo profundo: proteger, cuidar, intervenir cuando sus hijos más lo necesitan. Y si eso es verdad para una madre humana, imagina cuánto más lo es para la Madre del Cielo. María no es una figura lejana ni pasiva. Ella es intercesora, madre atenta, guerrera espiritual. Y cuando invocamos su intercesión con fe verdadera, el cielo se mueve con poder. La medalla milagrosa no es un simple amuleto. Es un símbolo celestial de la promesa de María a quienes la lleven con fe y devoción. Cuando se la entregó a Santa Catalina Labouré, dijo: las personas que la lleven con confianza recibirán grandes gracias. ¿Qué significa eso? Significa que cuando oras con ella no estás solo. Significa que hay una madre que presenta tu causa ante el trono de Dios. Significa que cuando tu fuerza se acaba, entra la suya. En las bodas de Caná, cuando el vino se acabó, fue María quien se adelantó. Ella no era la protagonista, pero fue la que vio la necesidad. Ella no tenía el poder para convertir agua en vino, pero sí tenía la fe y la cercanía con el Hijo para provocarlo, y así como entonces, lo sigue haciendo hoy. Cuando el vino de tu alegría se acaba, cuando el vino de tus recursos se termina, cuando tu esperanza se evapora, ella se adelanta y dice: no tienen vino. Y el milagro sucede, no porque tú lo merezcas, sino porque ella lo pidió por ti. Y si Jesús no le negó nada a su madre en Caná, ¿por qué lo haría ahora? Si estás cansado, si no sabes cómo orar, si sientes que tus palabras no bastan, deja que María ore por ti. Agárrate de su intercesión como un hijo que se aferra a la mano de su madre cuando hay tormenta. ¿Cómo activamos este poder en la práctica? 1. Reza con su medalla. Cada vez que tomas la medalla milagrosa entre tus manos, di: María, intercede por mí como en Caná. Pide por mi necesidad específica. 2. Haz silencio interior. En ese silencio, escucharás su voz suave que te recuerda. Haz lo que Él te diga. Juan 2:5. 3. Entrega tu oración como si fuera suya. Dile: Madre, toma mi súplica y llévala tú al corazón de Jesús. Haz lo que yo no puedo hacer. Hay batallas que solo se vencen cuando dejamos de pelear solos. Y María no quita el lugar de Jesús, ella te lleva directo a Él. Es el puente, no el destino. Es el eco que amplifica tu voz cuando ya no puedes más. Muchos testimonios alrededor del mundo cuentan cómo, al rezar con fe la medalla milagrosa, los milagros llegaron en cuestión de horas. Niños sanados, deudas canceladas, puertas abiertas, reconciliaciones imposibles.
y todo con una sencilla frase: «Oh María, por tu medalla milagrosa, mi milagro llega antes de mañana». Escribe ahora mismo en los comentarios: «Madre María, intercede por mi milagro antes de mañana». Y si puedes, coloca un emoji de como señal de tu fe en su poder. Imagina por un momento que ya has recibido lo que pediste. Cierra los ojos y visualiza ese milagro manifestado. La puerta se abrió. La sanidad llegó. La respuesta descendió del cielo como una luz brillante al amanecer. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué dirías? Esa emoción que acabas de sentir, esa alegría que se asomó solo por imaginar, es la clave espiritual que abre los cielos, la gratitud anticipada. Jesús mismo lo demostró antes de resucitar a Lázaro. No dijo: «Señor, si quieres, hazlo». Dijo: «Padre, te doy gracias porque me has oído». Juan 11:41. Dio gracias antes de ver a Lázaro salir del sepulcro. Eso es fe. Eso es confianza total. Y eso es lo que María quiere enseñarte también a través de su medalla milagrosa. Ella no duda, ella confía, y esa confianza inquebrantable es lo que desata bendiciones. Cuando rezas este rosario de la medalla milagrosa, no solo estás pidiendo, estás declarando una realidad espiritual antes de que se vea con los ojos humanos. Es por eso que al final de este video, no solo vamos a agradecer, vamos a testificar por fe, incluso si aún no vemos el milagro. Porque testificar antes es una señal al cielo de que estás listo. Es como preparar la mesa antes de que llegue el invitado. Es como envolver el regalo antes de recibirlo. Es decirle a Dios: «Ya me estoy preparando porque sé que vendrás». Y hay algo poderoso que ocurre cuando compartes tu testimonio, incluso anticipado. Fortaleces tu propia fe. Animas a otros que están esperando. Honras a María como canal de gracia y glorificas a Dios antes de que el milagro llegue. ¿Y sabes lo que pasa cuando haces eso? El cielo acelera los tiempos, los ángeles se mueven y tú te conviertes en tierra fértil para muchos más milagros. Por eso, hoy te invito a dar gracias como si ya lo tuvieras. Di con fe: «Gracias, Madre, porque mi milagro ya está en camino. Lo recibo antes de mañana». Escríbelo, repítelo, proclámalo. Y en cuanto tu milagro se manifieste, porque así será, cuéntalo. Deja tu testimonio aquí mismo. Será semilla de fe para muchos corazones que aún esperan. Escribe ahora mismo en los comentarios: «Gracias, Madre, por el milagro que ya está en camino». Y si sientes paz al decirlo, comparte este video con alguien que también necesita agradecer antes de ver. El milagro está en camino, pero antes de que llegue, tu corazón debe estar abierto. ¿Estás listo para recibir lo que tanto has pedido? Porque aunque no lo creas, muchas veces no es Dios quien retrasa la bendición. Es nuestro corazón que aún no se ha alineado para recibirla. Recibir es tan espiritual como pedir. Y para que la gracia entre, el alma necesita estar dispuesta, libre, abierta. En el Evangelio, muchos se acercaban a Jesús con fe, pero solo aquellos con el corazón verdaderamente abierto, humilde, confiado, obediente, eran transformados. María, en la medalla milagrosa, no solo intercede, ella prepara. Ella forma el corazón que sabrá qué hacer cuando el milagro llegue. Y es por eso que en este momento sagrado del rosario, te invito a abrir tu interior completamente, a quitar toda resistencia, a renunciar al control, a decir: «Señor, hágase en mí según tu palabra». ¿Cómo se abre el corazón al milagro? 1. Reconociendo que no se trata solo de lo que yo quiero, sino de lo que Dios sabe que es mejor para mí. 2. Renunciando al orgullo espiritual, esa voz que dice «yo puedo solo» o «ya sé cómo debe ser la respuesta». 3. Vaciando el alma de miedos, dudas y lógica humana, porque a veces el milagro llega de formas que no esperabas. 4. Confiando, incluso si el tiempo apremia, porque la fe no se apoya en el reloj, se apoya en la promesa. Recibir un milagro no es solo ver algo externo cambiar, es permitir que una transformación interior ocurra, y esa transformación es el verdadero milagro.
María no entra donde no se le abre la puerta. El Espíritu Santo no invade, Él visita donde es bienvenido. Por eso hoy, mientras seguimos esta oración, haz este acto profundo. Abre tu alma, dile a la Virgen, Madre, abre mi corazón para recibir como tú recibiste al Verbo eterno. No pongas condiciones, no limites los medios, solo recibe. Porque muchas veces el milagro que esperas no viene envuelto en fuego, sino en silencio, en paz, en esa certeza dulce que desciende al alma cuando sabes, ya está hecho. Hoy el milagro puede tocar tu vida, no por mérito, sino por apertura, no por perfección, sino por humildad. Y cuando llegue, no lo cuestiones, solo di como María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Comenta ahora mismo: abro mi corazón al milagro, Madre. Y mientras lo haces, respira profundo. Siente la paz, porque está más cerca de lo que crees. Hemos llegado al final de este rosario poderoso, pero lo que viene ahora es aún más sagrado, porque el final de una oración verdadera siempre es una entrega. Entregar no es rendirse, es confiar tanto que ya no es necesario controlar. Y en este momento, mientras el cielo sigue atento, mientras los ángeles recogen nuestras súplicas y María extiende su manto sobre tu vida, haz conmigo esta oración final, una ofrenda de alma, para que el milagro ya no sea solo una petición, sino una realidad viva dentro de ti. Cierra los ojos, respira profundo, siente la presencia. Virgen Santísima, Señora de la Medalla Milagrosa, yo me presento ante ti, no solo con palabras, sino con mi corazón entero en las manos. He clamado, he suplicado, he pedido con fe, pero ahora me entrego. Te entrego mi ansiedad, mi control, mis tiempos, mis dudas. Te entrego el cómo, el cuándo y el por qué. Y te digo, Madre, haz tú que ves más allá. Tú que sabes cómo tocar el corazón de tu Hijo. Tú que has sido siempre consuelo, guía y puente de milagros. Tú conoces la intención que he traído a este rosario. Tú sabes lo que me quita el sueño, lo que me roba la paz, lo que me hace llorar en silencio. Y por eso, hoy no solo te pido el milagro, te pido que me prepares para recibirlo. Te pido que me sostengas mientras llega. Te pido que lo apresures si es voluntad del Padre y que me enseñes a adorarlo incluso antes de que se manifieste. Porque eso es la verdadera fe, adorar antes de ver, agradecer antes de tocar, creer antes de entender. Virgen poderosa, por tu medalla milagrosa, declaro con fe, el milagro que he pedido llega antes de mañana, y si no llega como espero, sé que llegará como Dios sabe, porque en su tiempo todo es perfecto. Gracias, Madre, por acogerme, por amarme, por interceder. Gracias por este rosario, por esta presencia, por este consuelo. Te entrego mi alma, mi casa, mi familia, mi futuro, y me uno a ti para proclamar que tu medalla es señal de victoria, que tú caminas conmigo y que en ti confío para siempre. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Amén. Comenta ahora mismo con el corazón abierto. Gracias, Madre, confío en ti. El milagro ya está en camino. Y no olvides compartir este video con alguien que hoy necesite creer de nuevo. Tú puedes ser el instrumento del milagro de otro.